María, la Madre de Jesús, es una de las figuras más emblemáticas de la historia de la humanidad. Su vida está marcada por un llamado divino y una jornada extraordinaria que cambió el curso del mundo. Este es el segundo episodio de nuestra serie sobre la vida de Jesús, donde exploramos las historias y lecciones que transforman nuestra fe. Hoy vamos a revelar los secretos de María, la mujer que dijo sí a lo imposible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan joven y humilde enfrentó un propósito tan grandioso? María no fue elegida por su posición social o influencia, sino por su fe y disposición para confiar en Dios. Su historia es un testimonio de que el llamado divino puede alcanzar a cualquiera, independientemente de su origen o circunstancias. Antes de empezar, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble ver cómo el mensaje de Jesús conecta a personas de todas partes. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir cada episodio de esta serie. Cada uno trae revelaciones que pueden transformar tu visión sobre la vida de Cristo. En el episodio de hoy descubrirás no solo quién fue María, sino también el impacto de sus elecciones y cómo moldeó el escenario para la venida del Salvador. Vamos a explorar momentos cruciales de su vida, desde el llamado del ángel hasta su presencia fiel junto a Jesús en su misión. Prepárate para aprender lecciones que pueden transformar tu fe. La historia de María es una invitación a confiar en el plan de Dios, incluso cuando nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y acompáñame a explorar la vida de la mujer que cambió la historia. María y el anuncio del ángel. María vivía en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea, cuando recibió una visita inesperada, el ángel Gabriel. Imagina el impacto de esa escena. Una joven humilde, probablemente con planes sencillos para su vida, es sorprendida por un mensajero celestial con una noticia que cambiaría el mundo. El ángel anunció que ella daría a luz al Hijo de Dios, algo inimaginable para una joven en aquella época. María se sintió asustada, pero su respuesta al ángel fue de pura fe. Aquí tienes a la sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. No pidió explicaciones ni garantías, simplemente confió. Ese sí valiente nos enseña que obedecer a Dios no siempre significa entender completamente el plan, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor. Ese momento no fue solo un llamado, sino también una prueba de fe. María sabía que enfrentaría críticas e incluso peligro al estar embarazada antes del matrimonio, algo que podría tener consecuencias graves en su cultura. Sin embargo, aceptó el desafío con valentía. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Cómo hemos respondido a los llamados que Dios pone en nuestras vidas? La elección de María revela una lección importante. Dios no escoge a los más poderosos o influyentes, sino a aquellos con un corazón dispuesto a obedecer. Era joven, desconocida y sin recursos, pero a través de ella, el Salvador vino al mundo. Esto nos recuerda que no importa quiénes somos o de dónde venimos, Dios puede usarnos para cumplir propósitos extraordinarios. Desde ese momento, María inició una jornada que transformaría no solo su vida, sino también la historia de toda la humanidad. Su ejemplo nos anima a decir sí a Dios, incluso cuando eso requiere sacrificio y fe. Su confianza en el plan divino es una inspiración para todos los que buscan vivir según la voluntad de Dios. La visita a Isabel. Después del anuncio del ángel, María tomó una decisión importante: visitar a su prima Isabel, quien también estaba viviendo un milagro al estar embarazada en su vejez. Este encuentro no fue simplemente una reunión familiar,
Fue un momento de confirmación y fortalecimiento mutuo. Tan pronto como María saludó a Isabel, el bebé en su vientre, Juan el Bautista, saltó de alegría, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Imagina el alivio de María al encontrar a alguien que comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Isabel, llena de fe, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Estas palabras no solo confirmaron la misión de María, sino que también reforzaron su valentía. A veces, Dios coloca personas en nuestras vidas para alentarnos y recordarnos que estamos en el camino correcto, incluso cuando los desafíos parecen inmensos. Fue en ese momento cuando María pronunció el famoso cántico conocido como el Magnificat, una oración de alabanza y gratitud. Ella exaltó la grandeza de Dios y reconoció su soberanía y bondad. Sus palabras reflejan un corazón humilde y agradecido, que entiende que todo lo que está viviendo es parte de un plan mayor. Este cántico nos enseña a alabar a Dios, incluso en medio de los desafíos, confiando en que Él tiene el control. La visita a Isabel también nos muestra el poder de la comunión. María encontró fuerza al estar con alguien que compartía su fe y sus desafíos. Del mismo modo, nosotros también necesitamos personas de fe a nuestro lado, que nos ayuden a perseverar y nos recuerden las promesas de Dios. Isabel fue un apoyo crucial para María, mostrando cómo Dios actúa a través de las relaciones. Este encuentro fortaleció a María para los desafíos que estaban por venir. Salió de allí renovada, lista para continuar su jornada con fe y valentía. Al igual que María, podemos encontrar fuerza en momentos de comunión y alabanza, sabiendo que Dios nunca nos deja solos en nuestro llamado. El nacimiento de Jesús, la jornada de María, continuó con uno de los momentos más icónicos de la historia: el nacimiento de Jesús. Un decreto del emperador romano obligó a María y a José a viajar a Belén, incluso cuando ella estaba en los últimos días de su embarazo. Imagina la dificultad de esta travesía: kilómetros a pie o en un simple burro, enfrentando el cansancio y la incertidumbre de dónde se alojarían al llegar. A pesar de todo, María mantuvo su fe, confiando en el plan de Dios. Cuando llegaron a Belén, no encontraron lugar en las posadas. María y José se vieron obligados a quedarse en un establo, un lugar humilde e inesperado para el nacimiento del Rey de Reyes. Esa noche, Jesús vino al mundo rodeado de sencillez, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta escena nos enseña que Dios elige las cosas simples para realizar sus mayores propósitos, mostrando que la verdadera grandeza reside en el corazón, no en las apariencias. El nacimiento de Jesús estuvo acompañado por señales celestiales. Los pastores en los campos cercanos fueron los primeros en recibir la noticia anunciada por un ángel. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Estos hombres humildes acudieron al lugar para ver al niño, y María, en silencio, guardaba todo en su corazón, reflexionando sobre el significado de lo que estaba sucediendo. Este momento destaca la sabiduría de María para contemplar los misterios de Dios en lugar de intentar explicarlos. La presencia de los pastores también nos recuerda que el nacimiento de Jesús fue para todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Al sostener a Jesús en sus brazos, María sabía que estaba cargando al Salvador del mundo, pero también entendía que este camino estaría lleno de desafíos. Su fe y confianza en el plan de Dios permanecieron firmes, incluso ante las incertidumbres y las condiciones inesperadas. Este evento marcó el inicio de la misión de Jesús en la tierra, pero también consolidó el papel de María como madre y testigo del plan de salvación.
Su valentía y humildad frente a circunstancias tan difíciles son un poderoso ejemplo de cómo confiar en Dios en cualquier situación. María nos enseña que, incluso en los momentos de mayor sencillez o dificultad, Dios está realizando algo grandioso: la huida a Egipto. Poco después del nacimiento de Jesús, María y José enfrentaron un nuevo desafío: proteger al niño del rey Herodes. Al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. En un sueño, un ángel advirtió a José sobre el peligro y le instruyó que huyera con María y Jesús a Egipto. Imagina la urgencia de esa partida, dejando todo atrás para garantizar la seguridad del Salvador. La huida a Egipto fue una travesía difícil, pero también una prueba de la obediencia de María y José. No cuestionaron las instrucciones, simplemente confiaron y actuaron. Esta experiencia nos recuerda que seguir la voluntad de Dios a menudo requiere sacrificios y pasos de fe hacia lo desconocido. María, con su corazón lleno de confianza, caminaba sabiendo que estaba protegiendo el propósito más grande de su vida: el Redentor del mundo. La estancia en Egipto no fue solo un tiempo de protección, sino también de aprendizaje y dependencia total de Dios. Incluso en medio de las dificultades, María siguió siendo madre, cuidando de Jesús y observando su crecimiento. Este periodo también cumplió una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Nada estaba fuera del control de Dios, y cada paso formaba parte de su plan divino. Después de la muerte de Herodes, un ángel nuevamente se apareció a José en un sueño, instruyéndolo a regresar con María y Jesús a Israel. Sin embargo, al saber que el peligro aún persistía en ciertas regiones, la familia decidió establecerse en Nazaret. Allí, llevaron una vida aparentemente sencilla, mientras Jesús crecía en sabiduría y gracia bajo el cuidado amoroso de María y José. Este regreso marcó un nuevo comienzo, pero la misión divina seguía avanzando en silencio. Este episodio nos enseña sobre la fidelidad y el valor de María y José en momentos de incertidumbre. Ellos no tenían todas las respuestas, pero confiaron en la dirección de Dios. Al igual que ellos, somos llamados a obedecer y caminar por fe, incluso cuando el camino parece incierto. María, con su fortaleza silenciosa, nos inspira a confiar en que Dios siempre está obrando, incluso en los momentos más desafiantes. La infancia de Jesús. Con el tiempo, María comenzó a experimentar el crecimiento de Jesús de una manera especial. Aunque la vida cotidiana en Nazaret parecía sencilla, ella sabía que Él tenía un propósito extraordinario. Un momento clave de esta etapa ocurrió cuando Jesús, a los 12 años, permaneció en el templo en Jerusalén después de la fiesta de la Pascua. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta que lo encontraron entre los maestros, discutiendo las Escrituras con una sabiduría asombrosa. Imagina la mezcla de emociones de María: el alivio de encontrar a su hijo y el asombro al verlo tan inmerso en los asuntos de Dios. Cuando lo cuestionaron, Jesús respondió: ¿no sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? Estas palabras fueron un recordatorio del propósito mayor de Jesús, un desafío para que María entendiera que su misión trascendía los lazos familiares. María guardó estas cosas en su corazón, reflexionando sobre su significado. Este momento muestra la complejidad de su papel como madre de Jesús: cuidarlo con amor y protección, pero también aceptar que Él tenía un llamado que iba más allá de lo que ella podía comprender. Este equilibrio entre la maternidad y la fe es algo que solo María experimentó de manera tan profunda. Aunque Jesús tenía un llamado divino, la vida continuó en la sencillez de Nazaret. María y José crearon un hogar en el que Jesús pudo crecer en sabiduría y gracia, tanto ante Dios
como ante los hombres. Su fidelidad en los pequeños detalles es un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en nuestra rutina, incluso cuando no vemos inmediatamente los resultados de nuestras acciones. Esta etapa de la vida de María y Jesús nos enseña que lo extraordinario puede suceder en lo cotidiano. María es un ejemplo de cómo, incluso sin entender completamente los planes de Dios, podemos confiar y avanzar. Al igual que ella, estamos llamados a guardar en el corazón los momentos en que Dios se manifiesta en nuestras vidas, confiando en que, en su tiempo perfecto, Él revelará su propósito completo. El inicio del ministerio de Jesús. El comienzo del ministerio público de Jesús marcó una nueva etapa en la vida de María. Hasta ese momento, ella había vivido años de silencio y sencillez, pero ahora veía cómo su misión empezaba a revelarse al mundo. Uno de los primeros momentos significativos fue en las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro. Y fue María quien desempeñó un papel crucial en este evento. Imagina la escena, una celebración alegre que de repente se ve en peligro de terminar en vergüenza para los anfitriones al quedarse sin vino. María, al darse cuenta de la situación, se acercó a Jesús y dijo: «No tienen vino». Aunque Jesús respondió que su hora aún no había llegado, María, con una fe inquebrantable, instruyó a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga». Su actitud muestra su total confianza en el poder de Jesús y en el momento perfecto para que Él actuara. Jesús realizó el milagro, transformando el agua en vino, marcando así el comienzo de sus señales públicas. Este evento no solo destacó el poder de Jesús, sino también la fe y el entendimiento de María sobre quién era su Hijo. Su ejemplo nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o claras. Este momento en Caná también marcó una transición para María. Ella comenzó a ver cómo Jesús era reconocido por otros no solo como su Hijo, sino como el Hijo de Dios. Esta nueva etapa exigió aún más entrega por parte de María, quien necesitaba soltar su rol como madre terrenal para permitir que Jesús cumpliera plenamente su misión divina. María nos enseña que, al igual que ella, debemos confiar en que Dios actuará, aunque no siempre sea de la manera o en el tiempo que esperamos. Su fe y disposición para actuar como intercesora en este milagro nos muestran cómo podemos ser instrumentos de Dios en los momentos de necesidad. La oposición y los desafíos del ministerio de Jesús. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, María fue testigo de momentos de gran impacto, pero también de oposición creciente. Jesús transformaba vidas a través de sus enseñanzas y milagros, pero su mensaje también generaba rechazo, especialmente entre los líderes religiosos de la época. Para María, como madre, debió ser doloroso ver cómo su hijo era atacado, incomprendido y rechazado, a pesar de su perfección y su propósito divino. Un momento significativo ocurrió cuando María y otros familiares intentaron hablar con Jesús mientras Él enseñaba. Al informarle que su madre y hermanos estaban afuera, Jesús respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre». Estas palabras, aunque fuertes, no fueron un rechazo, sino una reafirmación del propósito universal de Jesús, que trasciende los lazos familiares. Para María, estas palabras seguramente fueron un recordatorio de que el propósito de Jesús iba más allá de su relación como madre. Ella no solo era su madre biológica, sino también una discípula que debía apoyar y comprender la misión divina de su Hijo. Este episodio nos enseña que seguir el llamado de Dios a menudo implica dejar de lado nuestras expectativas humanas para abrazar su propósito superior. A pesar de las dificultades, María permaneció fiel y cercana a Jesús.
Fue testigo de cómo multitudes lo seguían, pero también de cómo los opositores intentaban desacreditarlo y amenazaban su vida. Su perseverancia y confianza en Dios son un ejemplo poderoso de fidelidad, incluso cuando las circunstancias son difíciles y el camino no es fácil de comprender. Este periodo en la vida de María nos recuerda que la fe no elimina los desafíos, pero nos da fuerza para enfrentarlos. Al igual que ella, estamos llamados a confiar en que Dios está en control, incluso cuando el camino parece complicado. María nos enseña que la verdadera fidelidad radica en seguir caminando junto a Dios, sin importar las pruebas que enfrentemos. La crucifixión y el triunfo de Jesús. El momento más doloroso en la vida de María llegó cuando Jesús fue llevado a la crucifixión. Imagina estar al pie de la cruz, viendo a tu hijo inocente sufrir una muerte brutal y humillante. Para María no era solo su hijo, era el Salvador del mundo. La mezcla de dolor y comprensión del propósito divino debe haber sido indescriptible. Su presencia allí demuestra un amor incondicional y una fe que no vaciló ni siquiera en medio del sufrimiento más extremo. Incluso en la cruz, Jesús mostró su amor y cuidado por María. Mirándola junto al discípulo amado, Juan dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». En este acto, Jesús no solo garantizó que María sería cuidada, sino que también la estableció como un símbolo espiritual para todos los creyentes. Este gesto refleja el amor profundo de Jesús, incluso en sus últimos momentos. Después de la muerte de Jesús, María enfrentó un silencio profundo. Imagina el vacío, la tristeza y, al mismo tiempo, la esperanza de la promesa de resurrección. Este periodo nos enseña que la fe no elimina la tristeza, pero nos da la fuerza para esperar en Dios, confiando en que su propósito se cumplirá en el tiempo perfecto. Cuando Jesús resucitó, María vio el cumplimiento de la promesa divina. La victoria sobre la muerte transformó su dolor en alegría y confirmó que el sacrificio de su hijo no fue en vano. María, más que una madre, se convirtió en una testigo del plan de salvación, comprendiendo que todo lo que había vivido formaba parte del propósito eterno de Dios. La vida de María culmina con un mensaje poderoso: confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Su fidelidad desde el momento del anuncio del ángel hasta el triunfo de la resurrección nos inspira a caminar por fe, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. María es un ejemplo eterno de cómo la obediencia, el amor y la confianza en Dios pueden transformar no solo nuestra vida, sino también la historia.